El sarampión no es cosa del pasado y puede volver si bajamos la guardia. ¿Sabías que en México hay miles de jóvenes y adultos que sin saberlo ya no tienen la protección suficiente contra el sarampión? El sarampión es una enfermedad que puede ser grave, pero que afortunadamente podemos prevenir con vacunación. Sin embargo, para que la vacunación sea efectiva, las personas deben de recibir al menos 2 dosis en la infancia. Además, existen dudas sobre la duración de las vacunas contra el sarampión a lo largo de la vida, ahora que las infecciones naturales por sarampión ya no son frecuentes. Por ello, es importante monitorear la protección de las vacunas en nuestra población. Esto es Visión Salud Pública, donde te invitamos a descubrir cómo es que la ciencia se ve de cerca. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. México logró eliminar su transmisión en 1996, pero eso no significa que haya desaparecido. Un grupo de científicos analizó muestras de sangre de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 para medir cuántas personas todavía tienen defensas contra el sarampión. Solo 82 de cada 100 mexicanos tenían defensas suficientes según la prueba más confiable. El grupo con menor protección son los jóvenes y adultos de 20 a 39 años, quienes mostraron niveles de inmunidad más bajos que la población infantil. Millones de personas que creen estar protegidas en realidad podrían contagiarse, pero los hechos confirman el peligro. En 2025, México vivió un brote con más de 2.400 casos confirmados y 9 muertes, concentrándose en Chihuahua más del 90% de estos casos y extendiéndose a 17 de los 32 estados del país en menor cantidad de casos. Muchos de estos casos han sido en niñas y niños pequeños, quienes aún no recibían su primer vacuna, pero también se han observado casos en adultos jóvenes. La vacunación es una intervención de salud pública de enorme impacto benéfico en la población y como tal pues es un proceso que se debe estar aplicando de manera continua, ¿no? Pues es un reto importante la vacunación a nivel poblacional, ¿no? Imagínense, vivimos en un país de más de 130 millones de habitantes y asegurar que la población esté cubierta, pues no es un proceso fácil. Por lo tanto, es necesario estar evaluando la efectividad de los programas de vacunación y de ahí surge este trabajo, ¿no? La última encuesta donde se evaluó la seroprotección a sarampión aquí en México y con base poblacional se realizó en 2012. O sea, cuando iniciamos este estudio ya tenía 10 años de antigüedad y entonces eso por sí solo ya es una razón importante para promover una reevaluación y ver cómo están las coberturas, ¿no? O sea, es un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para que muchas cosas puedan haber sucedido. ¿Qué otras cosas han sucedido durante este periodo de tiempo? Pues vino la pandemia de COVID. Y además hubo un brote de sarampión en la Ciudad de México en 2019. Entonces había ya diferentes indicios de que posiblemente había compromiso en las coberturas de vacunación de sarampión. Y bueno, ese brote en la Ciudad de México que fue en una cárcel, pues ya daba indicios de que posiblemente había problemas en cuanto a al nivel de protección que tiene la población. Entonces, en conjunto, todo esto se suma como para una necesidad de reevaluar cómo está la cobertura. Estos fueron los resultados más importantes de esta investigación. No basta con vacunarse de niño. Con el paso de los años, la protección de las vacunas puede disminuir. Los adultos jóvenes entre 20 y 39 años resultaron ser el grupo con menor nivel de protección. Muchas personas no recibieron el refuerzo de la vacuna que debía aplicarse a los 6 años. Dado a que desde hace años en México no circulaba el virus del sarampión. O bien ese grupo poblacional no recibió sus 2 dosis de vacuna que están en el esquema, o bien que a pesar de haberlo recibido, que la inmunidad conferida esté decayendo y se vaya perdiendo con el tiempo. Entonces, ese es uno de los hallazgos principales. Luego ya después de los 40, 50 años de edad, la proporción de individuos que tienen protección ya es muy alta. Y esto en parte se atribuye a que pues, los que nacimos, digamos, en la década de 70 o antes,
pues todavía nos tocó vivir varias epidemias de sarampión y era común. Este estudio es un recordatorio. El sarampión no es cosa del pasado. Si bajamos la guardia, puede regresar con fuerza. Volver a poner en la mesa de muchas familias en México que la vacunación es una práctica importante. Hay que buscar los canales adecuados de información para realmente conocer cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos. Entonces, esto lo digo porque pues, en muchos países y posiblemente también en México ya ha habido una especie de desconfianza hacia las vacunas y entonces la gente simplemente o ya no quiere vacunarse o simplemente toma información errónea y considera o toma la decisión de que no es necesario tomar tal o cual vacuna, ¿no? O sea, el sarampión tiene un impacto, 8 o 9 de cada caso se resuelven sin consecuencias, pero entre 1 y 2 casos de cada 10 pueden tener consecuencias graves, ¿no? O sea, bueno, en primera instancia, vacunarse de acuerdo a las recomendaciones de las instituciones de salud en este país. Básicamente, en el caso de sarampión, es muy importante que la primera dosis de sarampión se lleve a cabo en el primer año de vida, una vez que cumple el primer año de vida. Y actualmente se modificó el esquema para que se dé un refuerzo al año y medio, porque antes se daba a los 6 años, es decir, antes de entrar a la primaria. Digamos que ese es el esquema básico para sarampión. La vacuna de sarampión está incluida en la vacuna triple viral, junto con la de rubiola y la de paperas. Entonces, al vacunarse al año y al año y medio, está usted recibiendo protección contra 3 infecciones virales prevenibles por vacunación. Entonces, esa es una recomendación importante. Ahora, debido a las circunstancias del brote y a la evidencia del decaimiento de la protección en ciertos grupos de edad, en ciertos estados de la República y en ciertas circunstancias se está llamando a vacunarse a los individuos que desconozcan su estado de vacunación, es decir, que ya no tengan su cartilla de vacunación, no se acuerden si los vacunaron, etcétera. Y si están en una zona de riesgo, por ejemplo, y están dentro del rango de edad donde estamos viendo que hay decaimiento de la protección y que actualmente, dados los brotes que se han dado en diferentes puntos de la República, pues también estamos viendo casos en adultos, ¿no? Para crear una cultura de prevención es importante hacer un llamado de atención. Si no reforzamos la vacunación y la vigilancia, los brotes seguirán apareciendo. Vacunarse no es solo una decisión personal, es un acto de protección colectiva. Gracias al trabajo de las y los investigadores, podemos comprender que la vacuna sigue siendo nuestra mejor arma y que no solo deben de vacunarse los niños, sino también los adultos que nunca recibieron un refuerzo o que no están seguros de tenerlo. Gracias por acompañarnos en Visión Salud Pública. Yo soy Uciel Olivares y nos vemos en la próxima.